nuevo capítulo de Enciclopedia Táctica, la sección en la que hablamos de fútbol, de entrenamiento, de metodología, con Enric Soriano aquí cada semana. ¿Qué tal, Enric? Muy buenas. Buenas, Bruno, ¿todo bien? Aquí vamos a hablar, o esta semana mejor dicho, vamos a hablar relacionándolo con el tema anterior, de eso, del liderazgo desde el conocimiento en los entrenadores. Enric, empezando, si te parece, el punto primero que propones es hablar del entrenador como gestor de grupos. Enric. Sí, ha habido siempre una visión tradicional donde se ha puesto mucho el foco en la gestión del grupo, en el entrenador como director de ese grupo y a menudo dejando a un lado todo lo que tiene que ver con el entrenamiento y con el juego. Yo creo que esa gestión de grupos como un elemento estanco, que es así como se trataba, ya no existe. Me parece un rol obsoleto. Creo que ese perfil de entrenador solo puede sobrevivir si se rodea de un cuerpo técnico que compense todo aquello que ese entrenador no dispone para atender a todas las necesidades que tiene el futbolista. De todos modos, al final, yo creo que entendiendo el liderazgo como ayudar o como generar impacto, debe ser el entrenador ese líder metodológico o ese líder táctico, porque su mensaje pues tiene un impacto mucho mayor en el jugador. Es un poco absurdo que el cuerpo técnico vaya dando una serie de mensajes mucho más concretos y el entrenador no vaya en esa línea. Tiene que funcionar el cuerpo técnico como un todo y para ajustarse a las necesidades del jugador, pues el líder, el entrenador, debe disponer de muchos más recursos y entender esa gestión del grupo dentro de todo el universo de funciones que tiene un entrenador, las cuales se van retroalimentando, lo que comentábamos. Si entendemos la gestión de grupo de manera estanca, realmente se convierte en un liderazgo abstracto y con un impacto mucho menor que si lo entendemos desde el tema táctico, desde el tema metodológico, desde la atención al jugador en todo momento, porque cualquier recurso que proporcionemos al jugador va a tener un impacto en el liderazgo posterior. Entonces, desde ahí, y entendiendo que además el jugador te está juzgando siempre, pues es importante que el jugador perciba un conocimiento profundo y que perciba que podemos atender a sus necesidades de cualquier tipo. En el segundo punto propones hablar me parece a mí uno de los puntos más interesantes, liderazgo desde el conocimiento. Tienes que conocer el tipo de jugador que tienes y darle un trato, luego lo trataremos, Enric, pero no sé si decir especial, pero sí personalizado. O sea, cada jugador es un mundo en una plantilla. Correcto. Yo creo que al final el liderazgo se sostiene sobre 3 pilares fundamentales, porque creo que es lo que más necesita el jugador, ¿no? Primero, que podamos atender a su naturaleza, posteriormente que podamos proporcionarle recursos y por último, que siempre disponga el jugador de una atención personalizada. Entonces, desde ese atender a la naturaleza del jugador es algo que exige un conocimiento profundo del juego y de las posibilidades del jugador, porque muchas veces entendemos la naturaleza del jugador como las capacidades, ¿no?, que tiene, y no solo nos podemos reducir a eso, sino también a sus potencialidades, a lo que puede llegar a hacer. Muchas veces pensamos que el jugador tiene solo lo que expresa y no, hay una serie de capacidades ocultas que si no proporcionamos un contexto concreto, pues es imposible que se manifiesten. Y los entrenadores, desde el conocimiento del juego, debemos tener esa capacidad de imaginar de qué manera puede interaccionar un jugador determinado en un contexto concreto y qué posibilidades pueden nacer de ahí. Entonces, si no disponemos de ese conocimiento, probablemente si acertamos será casualidad, no porque hayamos podido imaginar que determinado jugador que tiene una serie de capacidades X en un contexto que le demande otra cosa, probablemente pueda brillar, ¿no? Entonces, el jugador es algo que necesita y que valora. Al final, si le estás diciendo al jugador de alguna manera, me importas, te admiro, tienes una serie de capacidades que quiero que brillen dentro del equipo porque nos van a hacer mejores, y es una manera de que el jugador se sienta importante. Solo atendiendo a esa naturaleza del jugador, yo creo que ya se siente importante y el liderazgo del entrenador tiene un impacto muy grande. Luego, la capacidad que tenga
el entrenador de proporcionar recursos. Aquí el plano micro resulta fundamental. Si somos capaces de dar soluciones al jugador que influyan de manera directa en su rendimiento, claro, y consiga rendimientos superiores, pues va a pensar que este entrenador me está ayudando a ser mejor jugador. Por tanto, aunque no le hagamos una charla motivadora donde salga a 100 revoluciones por minuto, ese jugador va a pensar que somos buenos entrenadores y que nuestro liderazgo es adecuado. Dentro de esos recursos micro, como ya hablamos en algún programa anterior, también es importante pensar que no solo lo que descubre el jugador es algo que le pertenece. Es decir, podemos proporcionar nosotros recursos y que el jugador los incorpore, los haga propios y brille. Por tanto, si primero partíamos de lo que el jugador es capaz de hacer desde su naturaleza y en función de la interacción de contextos que puede emerger, ahora también hablamos de proporcionarle elementos que él no puede descubrir o que en una interacción con determinado contexto no van a emerger de forma natural, sino que necesita del entrenador como un elemento externo que los proporcione. Por tanto, al final, de una manera o de otra, ya sea insertando al jugador en un contexto concreto o agregándole recursos, lo que queremos es que el rendimiento del jugador sea superior. Esto, por ejemplo, en un aspecto muy concreto podríamos hablar de los 9. Si los 9 se mueven de determinada manera y hacen bien una serie de cosas y no tan bien otras, pues si a partir del contexto, si atacan bien área, podemos hacer que el equipo genere más situaciones de ataque de área donde brille, pero luego encima le damos 4 o 5 recursos para que dentro de ese ataque de área disponga de más herramientas, y no solo ahí, sino también en ese ataque de espacios, pues si ese 9 consigue 8, 9, 10 goles más cada temporada, gracias a nuestra ayuda, pues va a pensar que nuestro liderazgo es adecuado. Entonces, y yo creo que esto en el fútbol base pasa, y creo que en el fútbol profesional también, porque al final si un 9 mete 10 goles más al año, yo creo que va a ganar bastante más dinero, ¿no? Entonces, sí. O va a poder ser internacional o va a poder fichar por determinado club. Por tanto, esa ayuda también tiene un impacto muy considerable sobre él. Lo único es que la disponibilidad o esa predisposición que tenga el jugador a aprender es diferente, y la manera de liderar del entrenador se tiene que adaptar a ello. Y luego, por último, un pilar fundamental es esa atención personalizada, que el jugador perciba que en cualquier elemento del entrenamiento estamos pensando en él, diseñamos una tarea y el jugador debe pensar que esa tarea ha sido diseñada a partir de él, pensando en él. Es decir, estoy en un contexto que voy a verme en competición, con un tipo de oposición que voy a verme en competición, y el entrenador encima está interviniendo sobre mí en cada detalle para que mejore. Y no solo ahí, sino también ya fuera del entrenamiento, que es lo que vamos a hablar en el punto posterior. Me parecía muy interesante, me comentaba Jofre Mateu, la importancia también de que el jugador vea que entiendes de táctica, que entiendes lo que le estás proponiendo, lo que propones al equipo, también para que te vean como un líder, que es uno de los puntos, de hecho, que has medio mencionado, Enrique, y que mencionarás en este punto 3, que es el entrenamiento como contexto desde el que liderar y el juego como lugar donde generar el impacto. Exacto, lo que decía Jofre me parece súper acertado, porque partimos de lo que he comentado antes. El jugador te está juzgando siempre, y te está juzgando en función de lo que vas haciendo en el entrenamiento, que es allí donde coincides con él. Y además te compara con entrenadores que ha tenido anteriormente y dice, bueno, pues este sabe, este no sabe. Y a partir de esa predisposición que se genera desde el prejuicio, pues poder brillar más o menos, ¿no?, como entrenador. Entonces, lo dicho, yo creo que el juego es un elemento fundamental, porque realmente todas las intervenciones que hagamos con el jugador, cualquier herramienta de liderazgo que utilicemos, lo que queremos es que genere un impacto en el juego. Queremos que se desarrolle o que se manifieste en el juego. Por tanto, entender esas herramientas de manera abstracta no tiene sentido. Si al final donde se tiene que desarrollar ese mayor rendimiento a partir de herramientas de liderazgo es en el juego, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos tratar el juego de manera más concreta? En el entrenamiento. Por eso es ese lugar desde el que liderar. Y lideramos desde lo que he comentado antes, un diseño de tareas adecuado donde el jugador se sienta importante, una intervención personalizada a nivel de mensaje dentro de esa tarea, pero no solo en la tarea. Yo creo que hay herramientas que podemos utilizar, como una charla
motivacional que pueden tener un impacto, pero igual si mandas un clip de vídeo a un lateral tuyo sobre una defensa de pared o sobre lo que sea, Sí. Se lo mandas por WhatsApp, igual el impacto que genera es mayor, porque le estás diciendo, ostras, he visto esto y el primero en quien he pensado ha sido en ti, y creo que esto te puede ayudar. Al final, liderar es ayudar y generar impacto, y creo que a partir de este tipo de herramientas se puede conseguir de una manera mucho más significativa. Luego, la importancia de las conversaciones. Si todo lo llevamos al juego, probablemente el jugador disponga de un conocimiento mayor de él y tú puedas entablar conversaciones con él basadas en la escucha, porque él tiene algo que decir. Nosotros vemos el juego, los entrenadores, pero los jugadores sienten el juego. Por tanto, realmente los estímulos son diferentes y las necesidades también. Por tanto, es importante que escuchemos al jugador, qué necesita, qué siente en el juego y de qué manera podemos ajustarnos a esas necesidades. Y no solo eso, sino qué propuestas puede darnos el jugador. Cualquier cosa que emerja del juego a partir del jugador, nosotros debemos observarlo y atenderlo. Si el jugador soluciona un problema de una manera diferente, ostras, tenemos que valorarlo e incluso construirlo posteriormente a nivel colectivo y que esa solución individual tenga una repercusión colectiva y el jugador se sentirá mucho más importante. Valorado, claro. Por tanto, claro, entonces yo creo que es importante que para que podamos liderar realmente el jugador debe conseguir una responsabilidad mayor en una serie de cosas y eso solo lo podemos conseguir a partir del juego y del entrenamiento. A partir de ahí también es importante destacar que todas esas herramientas tradicionales están obsoletas si son la base a partir de la cual lideramos, pero si las utilizamos de una manera muy concreta, son herramientas de un impacto brutal. Es decir, si tenemos que atender a las necesidades, no podemos ser tan reduccionistas de pensar que las necesidades del jugador solo tienen que ver con el juego. Hay 1000 aspectos que no son juego y que posteriormente tienen impacto en el juego y lo tenemos que gestionar. Pero a la larga, si donde queremos generar impactos en el juego, creo que la base de nuestro liderazgo tiene que basarse en el conocimiento y no en esas herramientas abstractas que sí que se ajustan a contextos muy concretos. Bueno, pues masterclass de Jofre Mateu, de Miguel Llorente y ahora de Enric Soriano, hablando de liderazgo, de cómo deben liderar los entrenadores. Un placer, la semana que viene más. Enric, un abrazo. Un abrazo, Bruno.